les vamos a dar unos tips a este primer encuentro, vamos a decirlo así, formal, de lo que es la imagen en general, lo que son imágenes desde el punto de vista cardiovascular. Y el primer mensaje es que cuando hablamos de imágenes en cardiología, hay imágenes que nos orientan sobre anatomía, que ya es lo que uno intuitivamente piensa. Pero ahorita les voy a dar un concepto que es distinto. Y quizás me lo recuerden a algunos que me hayan oído en otra oportunidad. Es este. Hay imágenes que nos orientan sobre función. Es decir, ustedes van a ver imágenes, pero esas imágenes lo que le están dando es fisiología, no es anatomía. Y a la vez también pueden haber imágenes que dan las cosas de manera combinada. Y esa precisamente es la metodología que les queremos transmitir en los próximos minutos. De cómo ustedes se ubiquen. Ustedes tienen información de fisiología, información de anatomía o información de las dos cosas. Si hablamos de radiología o de ultrasonido o de radionucleido, cada uno de los métodos de imágenes tienen esas peculiaridades al irlos conociendo de manera crítica y en detalle. Más recientemente viene todo el tema de la caracterización de tejido. Y si se los enumeramos, tenemos que desde el punto de vista de radiología tenemos la placa simple, la tomografía simple, que prácticamente hoy no se utiliza, pero eso era una técnica analógica que se utilizaron en un tiempo donde podíamos ver una imagen definida con una sola proyección. Después está la fluoroscopia, que para quien no está familiarizado con el concepto, es simplemente rayos X en tiempo real, donde uno hace un pulso de rayos X y ve la imagen en movimiento. Eso es lo que hacen los radiólogos cuando están centrando en un telecomandado y es lo que habitualmente nosotros hacemos en hemodinamia. El cine angio es más sofisticado en el sentido de que la imagen es registrada con un video en movimiento. Y el fuerte es que esa es una de las partes esenciales del cateterismo cardíaco diagnóstico, la cineangiocardiografía. La tomografía axial es cuando ya no es un corte tomográfico selectivo, sino que vamos haciendo cortes ortogonales en planos bien definidos. Y cuando hablamos de la multicorte con reconstrucción, es que son microcortes donde tenemos software sofisticados que hacen las reconstrucciones. El ultrasonido puede ser modo M, bidimensional y Doppler. Los radionucleidos usan trazadores, y aquí están los ejemplos más frecuentes que ustedes lo conocen. Y en la caracterización de tejidos, no sé cuán familiarizados están ustedes con la tomografía de emisión de positrones, que nosotros particularmente en cardiología lo utilizamos muchísimo, es para ver viabilidad miocárdica y de una manera muy rudimentaria, inclusive para miocarditis. Mucho más está desarrollado todos estos aspectos en lo que es la resonancia y la angioresonancia o la resonancia simple, pues. Pero todos estos son los métodos de imágenes que de una u otra manera queremos recrearles a ustedes y donde lo que más nos interesa es que tengan una metodología única de cómo enfocarla desde el punto de vista anatómico. Y de ahí partimos de este primer principio. Todo esto siempre va a ser interesante que lo validen contra la anatomía patológica. Y particularmente al posgrado de cardiología, siempre les reforzamos y les insistimos el recordar la pieza anatómica en mano. Y una de las materias que se ve en primer año es precisamente anatomía patológica, donde lo correcto de desarrollar los contenidos es viendo piezas anatómicas y uno poniéndose los guantes y manoseando esos corazones. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el aspecto exterior del corazón y cómo uno interpreta ese aspecto exterior y se lo imagina cuando está ante cualquier método de imagen. Tratamos de ver los bordes, los contornos de la silueta cardíaca. Luego, cómo es su relación y su aspecto general en cuanto al mediastino. Cómo es la densidad de cada uno de estos tejidos, y ahí tienen en ese corazón en fresco, piensen que ahí hay grasa, ahí hay músculo, ahí hay vasos.
Y cada uno de ellos tiene una densidad distinta que, dependiendo del método de imagen, habrá capacidad de detectarlo o no. Y finalmente, si usamos contraste, las vamos a llenar con contraste. Y entonces lo que uno ve en estos casos es la planificación de las cavidades y las arterias para inferir qué características anatómicas tienen y algunas funcionales. Lo más frecuente es que uno combine todo esto en un solo método de imagen, pero analicemos cada una de estas cosas de manera sistemática. Y por eso les traigo este clásico del Netter, donde recuerden, si vamos a un plano coronal y frontal, que se acuerdan que se lo estuve nombrando cuando hablamos de electro la semana pasada, recuerden que el corazón está orientado en el centro del mediastino y su eje mayor va de arriba a abajo, de atrás y en este caso de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Asimismo, recuerden que tienen que el borde derecho de ese corazón comienza por la cava superior, se continúa con la aurícula derecha, sigue con el borde inferior del ventrículo derecho. Van a ver cómo puede o no dar la punta el ventrículo izquierdo. Después tienen este borde libre, que también lo va a depender de cuál es el ventrículo que domina, ya sea en condiciones naturales, fisiológicas, consecuencia del desarrollo del niño, pero también para entender las cardiomegalias. Y finalmente, esta porción del corazón, que siempre es la concha de mango en imágenes, porque eso pueden ser o los tractos de salida ventriculares, donde es difícil identificar cuál de ellos es, sino que uno de una manera integral integra las demás índices que ve para decir, este es un tracto de salida derecho, un tracto de salida izquierdo, es el tracto de salida de la pulmonar, es el tracto de salida de la aorta, o simplemente es la orejuela izquierda. Para finalizar en esta última porción del borde, que serían las grandes arterias, que puede ser la aorta o la pulmonar, dependiendo de la posición que tengan. ¿Ok? Pero se las dejo pausadamente para que fijen todas estas estructuras, porque aquí es donde nos vamos a apoyar en este plano frontal o coronal. Si vamos a un plano horizontal, y aquí lo tienen, y fíjense ya cómo se están imaginando las clásicas imágenes de la tomografía, depende de la altura del corte, pero siempre, si vamos a hablar del corazón, como está en la lámina de la derecha, aquí se ve que está de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. ¿Ok? Y eso es lo que es importante, que atrás siempre vamos a tener en la columna, delante siempre vamos a tener el esternón y a los lados siempre vamos a tener los campos pulmonares. Si vamos a un plano sagital, tenemos otra vez que el corazón está de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y es importantísimo que recuerden los bordes aquí también, que la parte superior del borde anterior lo va a constituir generalmente la pulmonar. Después tienen la pared libre, siempre la pared libre del ventrículo derecho, que la cara inferior siempre va a ser el ventrículo izquierdo, siempre. Y la cara posterior se pueden alternar entre una porción generalmente más inferior, que es la que corresponde a la aurícula izquierda, y una porción más superior, que es la aurícula derecha. Dependiendo de cómo enfoquen la porción más alta, van a tener siempre el callado de la aorta y las ramas pulmonares. ¿Ok? Por eso también les dejo esto, porque estas son las dos vistas claves para uno orientarse desde el punto de vista ortogonal, es decir, un plano coronal y un plano sagital. Y el plano horizontal siempre va a ser muy variado. Aquí está la relación, recuerden siempre la relación con la tráquea, la relación con el esófago y en el niño pequeño hay timo. ¿Ok? Porque esto es pediatría. Para los cardiólogos, los del posgrado de cardio que ya vi que llegó uno. Entonces recuerden las estructuras, los bordes y los planos de corte.
Es importante que tal como vieron con el electro, manejen, les invitamos a que sigan una secuencia cuando ven una placa de tórax desde el punto de vista cardiovascular. Como yo siempre lo digo con mucho reconocimiento, ustedes en pediatría manejan muchísimo, de una manera muchísimo más rica la radiografía de tórax, porque evidentemente si van a analizar la parte pulmonar van a seguir una metodología que es distinta a la que les estoy mostrando. ¿Ok? Pero si van a enfocarse, que vieron, esto es importante desde el punto de vista corazón, y quiero ver bien corazón. En primer lugar, validen la técnica. En segundo, evalúen las partes blandas y el esqueleto óseo. En tercer lugar, la silueta, luego las grandes arterias y finalmente el flujo pulmonar. ¿Okay? Esa sería lo que es importante, lo que es relevante para que lleven una secuencia y no pierdan nada. ¿Por qué dirán, podemos de primera las tres primeras cosas? Porque eso es lo que nos va a permitir estar seguros de que no tienen una concha en mano. ¿Ok? Y fíjense que uno, cuando comienza a reportar, siempre arranca por la evaluación de la silueta ya al momento de informar. Otro concepto que es importante porque hay mucha concha de mango es que hay que estar pendiente de que pueden aparecer anomalías del situs visceral. Y el situs visceral es la posición de las vísceras, recordando el concepto de que el cuerpo humano no es una perfecta simetría bilateral. Es decir, desde el punto de vista externo puede haber la simetría bilateral, pero desde el punto de vista interno y de las vísceras no hay simetría bilateral. Y lo más importante es que hay una continuidad hepato-cabo-atrial, que es la que marca cómo va la disposición de las vísceras del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el hígado, el lóbulo mayor del hígado, la vena cava inferior y la aurícula derecha siempre van a estar a la derecha y siempre van a estar alineadas en un mismo sitio. ¿Ok? Nos va a orientar mucho la anatomía traqueobronquial y las tres opciones son estas que están viendo. El habitual o solitus, el inverso o el que es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, que es el ambiguo. Aquí tienen el situs habitual, que es el solitus. Lóbulo mayor del hígado a la derecha, continuándose con la vena cava inferior, la aurícula derecha y la vena cava superior. Eso es lo que define al situs habitual, que es el situs solitus, y que el bronquio, que cae de una manera más vertical, es el bronquio derecho. ¿Ok? Esto es lo que da el situs. Si no es así, y aquí lo tienen representado en la radiografía, es lo que llamamos el situs inversus. Ahí lo tienen. Es la imagen en espejo de lo que le acabo de describir. Lóbulo mayor del hígado a la izquierda, cava inferior a la izquierda, aurícula derecha a la izquierda, y el bronquio más horizontal a la derecha, porque el más vertical, el que tiene tres lóbulos, está a la izquierda. Es inverso. ¿Dónde está el estómago? No importa. ¿Dónde está el vaso? No importa. ¿Cómo se distribuye el colon? No importa. ¿Cómo son los pulmones? No importa. Porque lo que importa son los bronquios, no los pulmones. Y aquí lo más probable es que quién sabe. Porque existe un situs que fíjense que no se define hacia dónde está el lóbulo mayor. Es difícil establecer cuál de las aurículas es. Y entonces uno habla, ¿será que estoy tocando algo que no es? Tú me avisas, tú me avisas. De todas maneras voy a poner la mano aquí por si acaso. Y aquí lo tienen dos ejemplos de situs ambiguos que es muy difícil ubicar dónde estamos, porque si tratan de seguir los broncos, tratan de seguir los pulmones, se van a perder. Luego que ubican el situs, deberían evaluar la silueta cardíaca. Y evaluar la silueta cardíaca representa la posición del corazón. Esto ha cambiado un poquito en el tiempo. Y de hecho anoche le hice una modificación que
la había pasado por alto previamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se llama, en primer lugar, el corazón normalmente situado. Luego tenemos la destrocardia en espejo, que es, independientemente de cualquier cosa, cuando la punta del corazón está a la derecha. Pero existen una serie de variantes sobre las cuales hoy en día hasta se apoya la nueva nomenclatura de la clasificación de la cardiopatía congénita desde el punto de vista anatómico, que habla más de posición que de versión del asa uloventricular, que es un concepto que, por eso que hiciste ese gesto, que hasta hace poco había muchísima controversia, pero tenemos que decir que si la punta busca ir para la izquierda, ese corazón como que está puesto para la izquierda más que para la derecha, que se parece a lo normal, pero no es 100% normal. Y luego puede estar muy puesto hacia la derecha, pero buscan más bien ser corazones centrales. Y yo me acuerdo que quien defendía eso mucho y lo sostenía mucho era Richard Gibson. Richard lo sostenía mucho, no estaba uniforme y entonces venía toda esa discusión con los que eran muy fan de la embriología y decía que eso seguía mucha inconsistencia desde el punto de vista embriológico, pero ya se dieron cuenta que estas son las 4 opciones que ustedes deben manejar. Y después que ubiquen la posición, eso es muy distinto a cómo van a crecer las cavidades. Y eso se los voy a explicar ahora. Desde el punto de vista de la técnica, es importante la posición que se le pone al niño y el grado de inspiración que se le da. Y aquí lo tienen, una imagen más o menos, esto es un dibujo que pidió en su momento Cecilia que le hiciera a mano alzada. Y recuerden que lo importante, más que hablar de una radiografía antero-posterior, es más bien que recuerden que debería ser una teleradio postero-anterior. Y la posición correcta de tratar de tener al niñito es buscando lo que uno decía echando bromas, componte niño, componte, para que el niño se pusiera así, tratar de llevar las escápulas lo más adelante posible, y les doy la posición, en esta posición, para que buscaran abrazar el chasis. Y si no, el temblón que hay que echarle a los brazos al muchacho, porque el muchacho se quede más o menos así, inclinado hacia adelante, que es un poco lo que busca representar Cecilia aquí. ¿Ok? Pero eso es lo importante para garantizar que haya una máxima utilización de los músculos accesorios y se logre una inspiración máxima de tal manera que la relación cardiotorácica se pueda interpretar adecuadamente. En el lateral, sí, lo importante es que recuérdense que lo que está más lejos del tubo y más cerca del intensificador de imágenes se va a ver más grande. Entonces, por eso es que se busca dar esa lateralización y uno busca en la lateral izquierda, que es la que tienen aquí representada para la identificación. Y evidentemente, recordar los bordes que aquí están esquematizados, que lo vamos a ver más en detalle. Otro punto que es interesante es que ustedes ven cómo, de acuerdo a la edad, el corazón va cambiando y se va viendo quién da mejor la punta. Entonces, es muy importante que prácticamente la masa del ventrículo derecho en el lactante la da es el ventrículo derecho. Y en la medida que el ser humano va creciendo, la aorta se va elongando cada vez más, busca desarrollarse y la punta la va asumiendo es el ventrículo izquierdo. Y por eso es que en semiología se juega con el latido sistólico para estar a la izquierda y con el choque de la punta. Se apagó solo, ahorita, bueno, ahí está, me hizo caso. Entonces, ¿qué otras cosas? Aquí las enumero. Hay que evaluar si hay escoliosis, cómo son los pectus, si es excavatum o carinatum. Esto que es una pregunta que le encanta a los internistas hablando del signo Roesler en los arcos costales y después de detectar estas estructuras vasculares o quísticas que pueden haber. Más bien me detengo un poco más aquí. Nuevamente lo que hablamos de los bordes. ¿Ok? Entonces, recordar los bordes. Borde derecho, cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, la punta del corazón, hacia pared libre, tracto de salida y lo que les expliqué de esos tractos de salida, cómo pueden ser y cómo pueden crecer. ¿Ok? Aquí lo tienen en AP, aquí lo tienen en lateral de nuevo. Recuerden que en este caso, la cara anterior del corazón siempre la da del derecho, la parte posterior siempre va a ser el BI
y que generalmente la que está más abajo es la aurícula izquierda y la derecha es como más anterior y está es más superior y está a la derecha. ¿Ok? Aquí lo tienen para que fijen la imagen con la placa simple. ¿Ok? Y cuando hablamos de las grandes arterias, tenemos que la aorta, hay que ver hacia dónde está el arco, si es izquierdo, generalmente, que es el normal, pero puede haber derecho, o puede haber una aorta central, o simplemente no puede haberla. Y cuando hablamos de las características de la aorta, hay que tratar de orientarse en ubicar dónde está la aorta ascendente y dónde está la aorta descendente. En relación a la pulmonar, identificar tronco, las ramas, y aquí lo tienen. En este caso, aquí tienen una silueta cardíaca que es de tamaño normal. Esto correspondería parte a la cava, parte a la aorta ascendente. Esto correspondería a la posición horizontal del arco. Este es el callado, este es el istmo y esta es la aorta descendente. Fíjense cómo aquí se sobrepone el tronco y la rama izquierda sobre la aorta, y este borde izquierdo, por su forma, pareciese que lo estuviese dando el ventrículo derecho. ¿Ok? Aquí lo tienen, para que fijen la imagen. Aquí lo estoy dejando para que lo vean, con calma, tal cual como tú lo estás haciendo. Y aquí lo tienen lateral. ¿Ok? Para que comiencen a ver la radiografía diferente. Fíjense que esto es, y ahí tienen abajo el corte anatómico, esto es ventrículo derecho, todo esto es ventrículo derecho, todo esto es VI. Fíjense que aquí queda este espacio que generalmente uno logra ver la cava inferior. Esto es aurícula izquierda generalmente, y la derecha a veces generalmente no la vemos, no la imaginamos. Muy interesante ya cuando empezamos a ver, más que esta anatomía que les acabo de refrescar, empiezan a ver es hemodinámica, es flujo. Y esto creo que pocas veces lo llegaron a ver en pregrado, pero estos son los patrones vasculares que podemos encontrar en cardiología. Son esos 5 patrones que detallárselos uno por uno hoy les va a hacer la clase súper pesada. Pero es importante que ustedes recuerden, y en la medida que comiencen a ver radiografías con nosotros, lo van a aprender a discriminar. En primer lugar, tienen un flujo que es normal. Después tienen el hipoflujo pulmonar, que va con un grupo de enfermedades que las vamos a ir identificando en la medida que avancemos con la nosografía. Después, el aumento de flujo pulmonar. Y en este caso, flujo disminuido y flujo aumentado no es más ni menos que la exageración o la disminución del patrón vascular normal. Es decir, si ustedes tienen un flujo que lo ven demasiado bien, muy bien, y se ve bellísimo el flujo de las arterias hasta de la parte proximal a la parte distal, eso aumenta el flujo pulmonar. Pero si lo ven negrito y ahí cuesta y no se ve, pero ese flujo disminuido. ¿Cuál es el problema importante ahí? La calidad de la placa, porque eso nunca lo van a poder diagnosticar si no tienen una placa bien hecha. Y de ahí es donde viene mi fobia a yo ver una foto de un celular, porque este detalle jamás nos la va a dar un celular. Y quienes han estado conmigo, que ahí se están sonriendo unas caras que yo se los he mostrado cómo depende de cómo uno tome la foto. Hay que ser muy exquisito al momento de tomar la foto, porque ese detalle nunca lo van a ver en una foto de un celular, generalmente. ¿Ok? Más definidos y más complejos son el patrón de la hipertensión venocapilar pulmonar, que es el que clásicamente se enseña en pregrado, que es el de la insuficiencia cardíaca, que es el de la congestión, que es el que vemos cuando tenemos que diagnosticar, pero es uno más. Y su contraparte sería el de la hipertensión arterial pulmonar, no la venosa, sino la arterial. Repito, les estoy dando los conocimientos generales, porque esto sería muy largo, pero sí, les insisto, el patrón normal con cada uno de los componentes vasculares, y donde es importante, en primer lugar, que los cilios sean nítidos, para que sea un patrón vascular normal. Es decir, que ustedes vean claramente cómo está saliendo la imagen. ¿Ok? En segundo lugar, que el flujo y las ramitas que fíjense que van saliendo de aquí, se terminan antes de llegar al tercio externo y miden menos de 2 milímetros.
Esos tres elementos es lo que define un patrón vascular normal. Más exquisito, es decir, que las ramas hacia la porción inferior se representan mejor que las ramas que están hacia arriba. Pero esos cuatro elementos, se los acabo de describir, son lo que definen un patrón vascular normal y eso nos orienta en relación a cómo está la hemodinámica de la aurícula izquierda, y que generalmente es el corazón izquierdo. ¿Ok? Esto les dejo la imagen para que lo recuerden. Si fíjense, se los doy repetitivo para que fijen el concepto. Igual en lateral. Y fíjense que aquí aparece esto y que no cuadra. ¿Quién se acuerda qué es eso? Dale, Vanessa. ¿Te gustó? Ok, para que no se les olvide. Ahí lo tienen. Es un timo, punto. Entonces, recuérdense que muchas veces esto es un motivo de angustia en la consulta de niños sanos. Y es el primer motivo por el cual salen corriendo las mamás a correr que el cardiólogo que tiene el niño enfermo, que le dijeron que tenía el corazón grande. Y es esto. ¿Ok? Para que les quede el concepto claro. ¿Cuáles son los tips para darse cuenta que estimo? En primer lugar, fíjense que aquí hay unos planos de clivaje. Cuando uno trata de imaginarse esto, que no sigue los bordes de la silueta. Y esto aquí arriba se perdió la relación. O sea que esto es algo que no tiene que ver con lo que habitualmente ustedes tratan de detectar en un corazón normal. Y si ustedes miden la relación cardiotorácica, es normal. ¿Qué pasa aquí? Que tienen la concha de mango, que es un timo grande, y este probablemente sea otro lóbulo, y realmente el corazón sea este, desde aquí hasta aquí. Y cuando miden ahí, sí es normal. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero no olviden esto, porque esto va contra esto. ¿Ok? Fíjense que lo primero es, si aumenta la presión media de la aurícula izquierda, aumenta la presión hidrostática. Si aumenta la presión hidrostática, no se ve definido el hilio. Y fíjense que es como que si le habían pasado una goma a borrar aquí. ¿Cuál es el segundo elemento? Estos vasitos se ponen más anchos, a pesar de que los pueden seguir y a pesar que no riegan al tercio externo, pero son más gruesos que como estaban aquí. ¿Lo ven? Y eso ya es la primera gradación de cómo empieza a subir la presión media de la aurícula. Porque hay una correlación bellísima entre presión media aurícula izquierda y los signos que les estoy describiendo. Si la presión sigue aumentando, se redistribuye el flujo y los vasos de la porción superior son iguales a los de la porción inferior. Y eso no es aumento de flujo porque no llega al tercio externo. ¿Ok? Por eso que no quiero ver radiografías de celular. Si esa presión sigue aumentando, comienzan a hacerse microatelectasias, que son las líneas de Kerley. Si sigue aumentando, comienza a extravasarse el líquido en el intersticio y si se hace incontrolable es cuando viene el edema alveolar. Esa gradación es el secreto para ustedes diferenciar esto de una neumonitis. Por ejemplo, la neumonitis por coronavirus, la neumonitis por adenovirus, la neumonitis por Coxsackie. Y ahora sí, ya que pasó todo el furor de la pandemia, ya podemos comenzar a recuperar esos conceptos, porque todas ellas tienen el mismo patrón, porque son neumonitis intersticial, pero que no hay cambios de presión hidrostática y que no son insuficiencia cardíaca. Ahora, que el consejo siempre va a ser disparen y después averigüen si tienen la duda, nunca lo van a hacer mal. Y eso en el pasado hasta nos llevó, y se lo pueden preguntar los de ambos sitios a la doctora Natera, de cómo uno es profeso, esperaba que algunos adjuntos los llevaran a ustedes a las discusiones de casos clínicos los lunes en el universitario y los regañaban que cómo era eso que le habían puesto LASI a una neumonía. Y la sorpresa de ese adjunto era cuando veía que era una neumonía que se había curado con LASI. Y al hacerle la placa de control el lunes no tenía nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene esta sutileza de detectarlo
Y eso lo van a afinar todavía más cuando vean insuficiencia cardíaca. Pero el tip es que si ustedes ven todos estos signos, piensen que eso es IC. Si no están completos o no llevan la secuencia que les acabo de decir, que eso está en todos los libros de radiología, desconfíen porque sí puede ser una neumonitis. ¿Ok? Pero no es raro que tengan las dos cosas al mismo tiempo. Y lo más frecuente es que tengan las dos cosas. Sea un niñito con dificultad respiratoria, que tiene una neumonitis y que entra en insuficiencia cardíaca por hipoxia severa e insuficiencia cardíaca con corazón sano. Pasemos a otra cosa. Recordando esa imagen del doctor Rick, de Jorge Rick. Y hablemos de eco ahora. Y él confirma diagnóstico, y fíjense que se lo pongo en mayúscula. Establece pronóstico y define conducta. Pero no es para hacer diagnóstico, es para confirmar diagnóstico el eco. Estas son las opciones. Y estas son las opciones para ver función. Y el eco, por eso es que es una herramienta tan compleja y tan buena. Pues. Aquí tienen las diferentes modalidades de eco y las diferentes modalidades de prueba de estrés. ¿Cómo trabajamos esto? Y en primer lugar, la vista es más utilizada por nosotros, pero quizás la más difícil de interpretar para el que no está en cardiología, es la vista paraesternal, que es la primera que se describió, pero es muy poco anatómica desde el punto de vista de orientación. Mucho más intuitiva es la apical, cuando buscamos la punta del corazón y ponemos el transductor y lo tratamos de ver en diferentes cortes. Puede haber una vista subcostal o subsifoidea y puede haber una vista supraesternal, que es cuando uno se va a la horquilla, desplazando de un lado al otro. De ellas, que prácticamente el reporte de los ecos se basa en estas dos, en paraesternal y en apical. Cuando son lactantes, uno se apoya muchísimo en subcostal, pero estas dos son las más frecuentes y uno busca siempre usar las cuatro. Aquí tienen cómo uno, moviendo el eje, podemos tener diferentes vistas. Y aquí tenemos la vista clásica apical de 4 cavidades, donde fíjense cómo tenemos el aspecto exterior y después cómo intracavitariamente uno ve el corazón. Si uno inclina un poquito el transductor hacia atrás, vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aorta, y por eso es que se llama apical de 5. Pero si ponemos el transductor un poco más arriba, se va a asemejar a una vista que se parece a que ustedes agarraran un mango, le quitaron el cachete y se quedaron viendo la semilla del mango, que es la vista del eje largo paraesternal, donde tienen alternadamente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y los tractos de salida ventriculares. Si lo angulan un poquito, se pueden ver los tractos de salida. Aquí tienen la vista perpendicular a las vistas de paraesternal largo, que es paraesternal corto, y son cortes tomográficos del corazón, que fíjense las diferentes etapas como uno lo va viendo. ¿Okay? Y finalmente tenemos la vista bicaval, que puede ser subsifoideo o en supraesternal, y la vista clásica del arco que más de uno de ustedes ha visto. ¿Ok? Esto, muy bonito, y me lo recordó Guillermo Villores en estos días, que cuando se buscaban y se hacían esos cortes con los corazones para tratar de entender los diferentes cortes tomográficos, y aquí tienen un eje paraesternal corto a nivel de la mitral y un paraesternal largo, y fíjense el corte congelado. ¿Okay? Y aquí tienen, para que se despertara un poquito más, un corazón en movimiento en paraesternal largo. ¿Lo ven? Y creo que ahora lo entienden un poquito mejor. Porque esto es la cavidad del ventrículo derecho, esto es la cavidad del ventrículo izquierdo, esta es la aorta, esta es la aurícula izquierda y esta es la mitral moviéndose. Fíjense cómo van cruzadas aorta y mitral, porque depende si es sístole o es diástole. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo? Mitral abierta es, va que me cuesta ahí agarrarla, pero mitral abierta es diástole. ¿No quiere? Vamos a ver si la puedo agarrar.
No me juega sucio. Pero fíjense que aorta abierta, mitral cerrada, sístole. Mitral abierta, aorta cerrada, diástole llenado. ¿Lo ven? Y esto el equipo siempre lo sincroniza con el QRS. Si rotamos el transductor y buscamos, tenemos esta vista, que es muy linda siempre, que es la vista alta para externar corto, donde tenemos la arteria pulmonar, miren cómo está cerrada la válvula, su tronco, rama izquierda, rama derecha, y aquí está la arteria aorta. ¿Por qué? Porque los vasos normalmente están así, entorchados, cruzados. Y ahí lo tienen en movimiento, como uno mueve el transductor. Esta es la aurícula derecha, por eso voy a dejar la manito. Esta es la tricúspide. Voy a ponerle la manito también. Aquí está. Esta es la tricúspide. ¿La ven? Esto es el ventrículo derecho. En este lado, voy a dejarle la manito aquí, está la pulmonar. Este Mercedes-Benz que aparece y desaparece es la aorta. ¿Lo ven? En el centro, todo el centro de la imagen. Y finalmente debajo tienen la aurícula izquierda. ¿Okay? Esta es la apical de 4 cavidades. Siempre la tricúspide más abajo que la mitral. Y siempre el ventrículo izquierdo va a mantener una continuidad de la válvula mitral con un tracto de salida, que es lo que se llama la continuidad mitrosigmoidea. Porque puede ser aorta, puede ser pulmonar si es una transposición. Ahí lo tienen en movimiento, 4 cámaras. 4 cámaras que alternan con 5 cámaras. ¿Okay? Esto es un mismo 5 cámaras, pero con color. Y aquí lo que yo busco resaltarles a ustedes es... Eso aquí, ahí viene. Por una razón se está portando mal. Pero lo importante que yo quiero dejarles en el ambiente es que esta codificación que vieron aquí es la codificación del color, y lo que se acerca al transductor se ve en rojo y lo que se aleja del transductor se ve en azul. ¿Y para eso qué sirve esto? No sé por qué se me trancó. Bueno, a ver qué pasó aquí. Vamos a ver, ahí está, vamos a verlo aquí. ¿Lo ven? Azul, ¿por qué? Porque aquí está la punta del transductor, aquí abajo. En esta parte tiene la punta del transductor. Y como se aleja la sangre, porque está saliendo por la sigmoidea, por eso es que se ve en azul. Vamos a volver a poner. ¿Por qué me está echando broma? Ahí está. Ahí se los dejo. ¿Ven? ¿Ok? Ahí está. Esto es un corte subsifoideo. Esto sobre esta parte es nada más ni nada menos que el lóbulo mayor del hígado. Esto es adelante, esto es atrás, esto es abajo y esto es arriba. Algo tienen estos. Están mañosos ya. Vamos a volver a poner. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ahí está. Entonces fíjense que aquí tienen la aurícula derecha, ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho con el tronco de la pulmonar, y aquí está Boni arriba, con las 2 orejitas, que son las 2 ramas pulmonares. Es un corte sagital. Y en el centro tienen la aorta. Se los voy a volver a poner para que lo vean. Voy y se los dejo un ratico para que lo vean. ¿Okay? Ahí lo tienen. ¿Ok? Se vuelve a apagar. No sé, es culpa del operador. Ahí está. ¿Ok? Aquí tienen el arco, que lo estamos movilizando. Este es el arco aórtico. Hay una parte que se ve en positivo porque se está acercándose al transductor, porque es la aorta ascendente, y después viene la aorta descendente. Los voy a poner en movimiento ahora para que lo vean. Miren. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muy rápidamente cambia la velocidad, cambia el color, porque la velocidad es mucho mayor que lo que dice la escala, esta escala de .60. Pues generalmente esas son velocidades altas, y por eso es que rápidamente pasan de azul a amarillo por un artefacto que genera la alta velocidad y lo que se llama aliasing en cardiología. Vamos a ponerlo, ahí lo tienen. ¿Ven?
pero en líneas generales es una aorta normal. Adicionalmente tenemos esto, que es el modo M, que es prácticamente cortar el corazón en un solo plano, como cuando ven el canto de un salchichón. Y lo interesante del modo M es que nos va llevando una secuencia temporal de cada corte. Y esto es valiosísimo a la hora de medir cavidades en cada fase del ciclo cardíaco. ¿Ok? Esto es ventrículo, esto es a nivel de aorta y aurícula izquierda, y aquí abajo tienen la diferencia entre el registro Doppler de una válvula aurículo-ventricular que siempre es bifásico, porque tenemos llenado pasivo rápido, llenado pasivo lento y la contracción auricular. Mientras que en el caso de una sigmoidea es una sola fase porque pérdida expulsivo con percusión y marea. Son dos tipos de ondas totalmente distintas. Si tenemos bidimensional, podemos medir las dimensiones, ¿ok? Y esto lo podemos combinar, cuantificar y ver de diferentes maneras, imaginando su relación con el ángulo. ¿Ok? Tienen diferentes cálculos y cómo nosotros podemos intuir esto, por ejemplo, con esta imagen que es una cineangiografía de un niño con una fístula congénita gigante. Vamos a decir, creo que sí. Entonces, recordando esta imagen, ya para que no se me duerman, recuerden que les mostramos elementos anatómicos sencillos que les permitan orientarse rápidamente, es decir, agarran los tips, se orientan, anclan y empiezan a orientarse rápidamente con la metodología que les dimos. En segundo lugar, nunca se vuelvan locos, y es un mensaje para los que hacen eco, con inventar vistas. Busquen cortes convencionales y lo más clásico es AP, AP lateral, AP lateral, AP lateral y se comienzan a orientar. No se vayan con planos ubicos porque ahí es donde la gente se pierde. Analicen cortes convencionales que los reconozcan fácilmente independientemente de cuál método de imagen sea eco, sea angio, sea placa simple. Los cortes especializados siempre tienen que quedar para definir detalles, no para hacer la panorámica y orientarse. Y sean siempre metódicos. Les vuelvo a dejar una placa simple. Les vuelvo a dejar la imagen anatómica del corte como recordatorio para que recuerden esto siempre. Recuerden la secuencia. ¿Ok? Por eso se las estoy poniendo de nuevo. Recuerden los aspectos que hay que evaluar en la secuencia. ¿Ok? Y no dejaré recordar mi querido universitario. ¿Ok? Pero eso era lo que les tenía. Pregunten todo lo que quieran.